la primera epístola o primera carta del apóstol Juan, ¿no? Que pensamos, creemos que él pudo haber escrito esta epístola. Entonces, acuérdense, no sé si ustedes recuerdan la Pascua, el Pesaj, ¿no? Ahí en la celebración de la Pascua se les dio una instrucción al pueblo de Dios, que tienen que comerse todo el cordero, no podían dejar nada, no podían dejar absolutamente nada, tenían que comérselo todo. Entonces, así mismo, con Jesús pasa lo mismo, debemos comernos todo, no solo lo que nos gusta, ¿no? Porque Jesús es el Cordero que vino a este mundo a morir por nosotros. Y ese es el Cordero que nosotros degustamos, ¿no? Por medio de la palabra del Señor. Entonces, no podemos nosotros comernos solamente lo que queremos. Debemos comernos todo, absolutamente todo. Como decíamos, no podemos tomar de la palabra lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que... No, debemos tomarla toda y aplicarla en nuestras vidas. Debemos tomarla y debemos adueñarnos de esa palabra en nuestro corazón, para que en nuestro corazón no solamente esté aquí, sino descienda aquí al corazón. Y ahí es donde vamos a ver nosotros los frutos, ahí es donde nosotros vamos a ver el fruto de la palabra, el fruto del Señor, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando la palabra entre y baje a nuestro corazón. Amén. Todos tenemos un pasado difícil, todos tenemos un pasado difícil. El día de ayer ya es un pasado, ¿no? Entonces todos, pero si vienes a Él, si vienes a Jesús, Él te recibirá con los brazos abiertos. Él te recibirá así, de esta manera, con los brazos abiertos, ¿no? Habíamos visto, ya mismo terminamos hasta el capítulo, ya mismo terminamos el capítulo 5, la primera carta. Entonces, hemos estado viendo en estos primeros capítulos que Dios es luz, ¿se acuerdan? Dios es luz. Luego habíamos estado mirando que Dios es amor. Amor, puro amor. Dios es puro amor. Pero ahora esta vez Dios nos quiere mostrar en el capítulo 5 que Dios es vida. Vida y en abundancia. Él es vida para nosotros. Él quiere traernos y darnos vida, 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 vida. Por eso es que Él decidió darnos la vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo suena? Vida eterna. Eterna significa no tiene fin. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso es que necesitamos tener victoria sobre el mundo. Y así es como se llama estos nuevos capítulos: vencer al mundo, o la fe que vence al mundo, la seguridad, ¿no? Como quiera llamarle, tenemos victoria sobre el mundo. Él quiere que nosotros en esta mañana entendamos y comprendamos que Él ya nos dio la victoria. Ya no tenemos por qué temer. Sí, lidiamos una batalla, pero más bien esa batalla es contra nosotros mismos, ¿no? Porque la victoria ya nos dio, ya no hay nada que pelear, solamente tenemos que pelear el permanecer en Él, permanecer creyéndolo, permanecer con todo nuestro corazón. Recordemos en esta mañana, ¿no?, que cuando se menciona el mundo, se está hablando del cosmos. Es decir, el mundo con todas sus organizaciones. Se recuerdan que nosotros hablábamos de esto. Todos sus gobiernos, todo su egoísmo, toda su avaricia, enfermedades y todos sus terribles pecados. ¿Se acuerdan que habíamos mirado cuál es la organización de este mundo? Es el apóstol Juan insistió y recalcó en que el creyente es un hijo de Dios y tiene y puede tener victoria sobre el mundo. Es posible
posible tener la victoria. Y vamos a seguir viendo aquí, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, en el lenguaje de traducción actual, pero primeramente vamos a leer en la Reina Valera. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Ahora vamos a ver en la Nueva Traducción. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre, ¿no? Aquí el apóstol sigue insistiendo. Yo ayer cerraba mis ojos y le decía, Señor, ¿por qué insistes tanto en que ese amor que nosotros tenemos al Padre se ha proyectado también hacia nuestro alrededor, hacia los demás creyentes de nuestra comunidad, ¿no? De la comunidad donde nos estamos desarrollando, donde estamos creciendo, donde nosotros estamos afianzando, fortaleciendo nuestra fe? Y yo le decía, ¿por qué, Señor? Y me decía, porque la cabeza no puede ir sola. Tiene que ir el cuerpo entero. Y el amor es lo que une las coyunturas. El amor es lo que une al cuerpo. El amor es lo que une el cuerpo a la cabeza. O sea, tu relación con Dios, ¿no? El amor es lo que une, suelda, que tengamos brazos, que tengamos piernas. Estoy hablando en lo espiritual, ¿no? Entonces la cabeza necesita del cuerpo y el cuerpo necesita de la cabeza. Entonces por eso es que necesitamos amarnos, para que los que son pies, los que son dedos, los que son brazos, los que son piernas, no estemos unidos a base del amor, estemos bien, como decíamos antes en los otros versículos, no estemos bien concentrados, estemos bien, ¿cómo se puede decir? Unidos, estemos unidos para que el cuerpo camine, porque se trata de que el cuerpo camine, el cuerpo entero camine, el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, la comunidad de Cristo, como usted quiera llamarlo, el remanente de Cristo. Es necesario el amor para que camine el cuerpo y crezca. Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dijo aquí Juan, es nacido de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios. ¡Qué bonito! Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él presentó de una manera muy clara que se nace espiritualmente y se llega a ser un hijo de Dios sencillamente por tener fe en Cristo, tener fe en el Señor Jesucristo. Esto significa que cuando usted confía en Cristo, usted confía que Jesucristo es quien dice ser, ¿no? Y que cree en sus palabras. Y las obras, los milagros. Ayer estábamos leyendo con el pastor por la noche la palabra del Señor y veíamos, ¿no? Y él decía, yo hice tantos milagros en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad, pero no quisieron arrepentirse. ¡Wow! Lo que él hizo no tendría ningún valor si él no fuera quien es. Él es nuestro Salvador. Él dio la vida por nosotros. Él puso su vida para que nosotros tuviéramos vida. Fue necesario que Él muriera para que nosotros viviéramos. Pero gracias al Señor,
Gracias a Dios, Él resucitó al tercer día. Perdón, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Necesitamos confiar en la obra perfecta de Cristo. Si usted es nacido de Dios, confíe en que se haya integrado en una iglesia y que tome parte en el desarrollo y crecimiento de la misma. Como les digo, es importante, porque un dedo no puede ir por ahí solo, un pie no puede caminar solo por ahí, necesita de un cuerpo. Un dedo fuera del cuerpo se pudre. Un dedo fuera del cuerpo se pudre, se muere. Por eso es necesario estar unidos para que todos, entre todos, podamos caminar, avanzar, crecer fortalecido. Mire, si nosotros entendiéramos cuánto poder hay en la unidad, en la organización, es tremendo. Mire, el infierno está tan unido y tan organizado. Miren todo lo que arman. Si el pueblo del Señor estuviera tan unido y organizado, ¡wow! Sería poderoso. Pero más nosotros creemos. Y por eso es el apóstol Juan que luchaba por esa unidad. Y para que existiera esa unidad debe haber amor. Por eso él habla tanto de amor, 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 amor. Pero no el amor nuestro como hablábamos ayer. El amor de Dios. El amor de Dios que cubre todas nuestras faltas. El amor de Dios que nos ayuda a amar tal y como somos. El amor de Dios que nos ayuda a amarnos. Es necesario que nosotros entendamos esto. Necesitamos de ese amor del Señor. Necesitamos entender que nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Él, que somos unas nuevas criaturas, que todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios es bueno. Y todo lo que es nacido de Él es para bendición. Y nosotros hemos nacido para bendecir. Hemos nacido para hacer bendición y no maldición. Vamos a seguir con el verso 2 y 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a ver esto qué significa, ¿verdad? Cuando amamos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y cuando amamos a Dios, también amamos sus mandamientos, los guardamos. ¿Qué significa guardarlos? Significa cumplirlos. Cada hijo de Dios desea cumplir y anhela guardar esos mandamientos en nuestra vida diaria. ¿Sabe? Muchas veces decimos, ¡ay, qué difícil! Pero cuando nosotros buscamos, acuérdense en qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a seguir viendo esto, ¿no? Es necesario anhelar, desear con todo nuestro corazón guardar esos mandamientos. En otras palabras, cumplir los mandamientos de Dios no solo es un estilo de vida, no solamente llevar una vida para el Señor, una vida de un hijo de Dios normal, sino que los guardará con alegría para honrar a Dios y mostrarle así su amor y gratitud. Wow, aquí hablamos de la gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos podemos decir, yo estoy tan agradecida con el Señor? Y por eso anhelo servirle, anhelo cumplir con su palabra, cumplir con los mandamientos, con lo que Él, ¿no? ¿Verdad que porque somos padres, cuán felices nos encontramos cuando vemos que nuestros hijos obedecen nuestro mandato? ¿Verdad que sí? Ay, es una felicidad enorme cuando nosotros le decimos, mi amor, mi hijito, hijita, por favor, haz esto, haz tu cama, arregla tu habitación, cumple con esto.
Y ellos lo hacen. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué alivio! Yo creo que así se sentirá el Señor, ¿verdad? Cuán agradecidos estamos con Él. Para decir, Señor, yo quiero cumplir contigo. Yo quiero, Señor, seguirte. Yo quiero, Padre Santo, Señor. Yo quiero cumplir, anhelo guardar esos mandamientos. Porque quiero estar bien contigo, porque te amo. Ahora esta palabra gravosos literalmente quiere decir pesado. Los mandamientos de Dios no resultan pesados. Aquí se nos dice que los mandamientos son difíciles de cumplir. Aquí no se nos dice que los mandamientos no son difíciles de cumplir, sino que ellos no resultan ser una carga cuando se cumplen. Perdón que me he dejado, me acabo de olvidar mi gafa y estoy un poco cegata. Entonces, dice aquí que no es difícil cumplir los mandamientos cuando anhelamos cumplirlos. No es difícil, no se hace una carga cuando nosotros cumplimos. Resulta ser una carga cuando no queremos cumplirlos. Cuando no se cumplen, ahí es cuando se hacen pesados los mandamientos. Pero si nosotros anhelamos, se hace fácil. Juan estaba diciendo que cumplir los mandamientos de Dios es algo que Dios, es algo que el Hijo de Dios desea hacer con todo su corazón. ¡Wow! ¿Se imaginan que tengamos hijos que con todo su corazón anhelen cumplir todos los mandamientos de los padres? ¡Wow! Eso ya sería tremendo. Gracias. Te amo. Me has rescatado. Me has rescatado. Gracias. Imagínense si nuestros hijos cumplieran los mandamientos de todo su corazón. ¡Wow! ¡Qué feliz seríamos los padres! Y yo creo que el Señor estaría feliz. Empecemos por nosotros. Empecemos por los padres a cumplir los mandamientos. Si queremos que nuestros hijos cumplan los mandamientos de los padres, pues nosotros cumplamos los mandamientos de nuestro Padre. Muchas veces nosotros pedimos a nuestros hijos que cumplan los mandamientos y nosotros nos hacemos los longuis, como dice mi hija, ¿no? Nos hacemos los locos y no cumplimos. Pero ¿saben qué? Dios lo ve, pero también ellos lo ven. Si nosotros no cumplimos primero, ¿cómo vamos a pedir que cumplan ellos? Si nosotros somos el modelo. Es Cristo nuestro Maestro, pero somos nosotros aquí en la tierra el modelo. Y por eso es que necesitamos. Dice, hay voluntad, decisión y amor en guardar las leyes y mandamientos que nos fueron dados. Porque somos hijos de Dios, nos resultará difícil obedecer a Dios. Si nosotros no queremos cumplirlos, más pesado se va a hacer cumplir los mandamientos. El Hijo de Dios no debe esperar o buscar que haga alguien algo por él. ¿Saben una cosa? Este tiempo ha sido tan fuerte para nuestras vidas, porque muchas veces queremos que el líder, el pastor ande detrás de nosotros. Ay, ¿qué le pasa? Ir a sus casas, estamos detrás, ¿no? Pero ahora que no se puede, somos nosotros solitos los que tenemos que buscarnos la vida, como quien dice, ¿no? Delante del Señor, cumplir con el Señor, cumplir con los mandatos del Señor, cumplir con los mandamientos del Señor, cumplir con los estatutos que el Señor, somos nosotros. Miren, yo les hago una reflexión. ¿Usted le hace las tareas que les manda a sus hijos? ¿Es usted el que acaba haciéndolas o son sus hijos los que lo hacen? Es lo mismo con nosotros. No esperemos que alguien haga algo.
por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que accionar. Nosotros somos los que debemos tomar la iniciativa en expresar nuestro amor con hechos, con evidencias, y así estaremos mostrando nuestra preocupación por cumplir los mandamientos y por cumplir con los demás. ¿Saben qué? Yo a mis hijos, cuando les mando algo, yo necesito que ellos cumplan. Porque ¿qué sentido tiene que yo les mande a hacer algo y lo termine haciendo yo mismo? ¿Qué sentido tiene? No van a aprender nunca, no van a crecer nunca. No van a crecer. Y por eso es necesario que nosotros seamos los primeros, los que tomen esa iniciativa. Dice, usted descubrirá que sus mandamientos, que de amar a los demás creyentes, no son una carga pesada. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, verso 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora es cierto que podría llegar a ser pesada, a menos que usted ame profundamente al Señor y que verdaderamente desee servirle. O sea, si nosotros anhelamos servirle, si nosotros anhelamos con todo nuestro corazón amarlo al Señor profundamente, esa carga no se va a hacer pesada. Pero si nosotros no queremos cumplir, no queremos servir, sí que se va a hacer pesada esa carga. Como consecuencia, ningún trabajo o ministerio dentro o fuera de la iglesia nunca serán tareas demasiadas difíciles, cuando anhelemos con todo nuestro corazón servirle al Señor. Amén. Verso 5, verso 4 y verso 5 vamos a leer de la primera carta de Juan capítulo 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora se pone bueno esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Qué creen ustedes? Yo les voy a decir, es nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Nuestra fe. Es la fe la que nos salva. Es la fe la que nos mantiene. Somos salvos por la fe y caminamos por fe. Somos hijos nacidos de Dios por nuestra fe en Jesucristo. Y esa fe es la única manera por la que usted y yo podemos vencer al mundo que nos rodea. La fe. Acuérdese lo que el apóstol Pablo decía, la buena batalla de la fe. Estamos en el mundo, pero no obedecemos, no debemos ser parte de él. Y solamente sobreviviremos por la fe. Somos hijos nacidos en la familia de Dios y hemos nacido en la familia de Dios por fe en Jesucristo. Ahora tenemos un enemigo y Juan ya nos habló anteriormente sobre este enemigo. ¿Se acuerdan? Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo que nos rodea existe lo que según la Biblia es de la carne, ¿no? La Biblia dice que el mundo es de la carne, aquello que batalla contra el espíritu. Abarca todo lo que nos aparta de Dios y es provocado y promovido por el enemigo. Y el enemigo es el diablo, Satanás. Esta es la cruda realidad de este mundo que nos rodea y en el que vivimos. Necesitamos vencer al mundo por medio de la fe. Y necesitamos entender que el mundo solamente nos atrae en contra de Dios. Nos atrae a favor de la carne y en contra del espíritu.
Es cierto que nosotros podemos elegir vivir en el desierto. Y creo que hay muchos creyentes que viven como en un desierto. No hay disfrute ni nada agradable en el desierto. Aunque ellos, los no creyentes, creen que se lo están pasando bien, aunque sea a ratos, miren, no es feo, perdón, no, el desierto no es agradable, pongámoslo así de esta manera más bien, para que no haya aludidos. No es agradable porque en el desierto no encontramos nada. Y vivir en un mundo donde no encontramos nada bueno es vivir en un desierto. Es vivir en algo, no hay nada. Nosotros cuando fuimos a Israel, fuimos al desierto y no hay nada. Tierra, piedras, no hay nada. No hay vida. No hay plantas, no hay, como aquí tenemos unos hermosos paisajes de la naturaleza llenos de verdes, árboles hermosos. Allí no hay, hay tierra y piedras, no hay nada más. Así es el mundo para el Hijo de Dios. Pero bueno, los que están en el mundo creen que es bueno, pero nada más nos aparta de Dios el mundo. El enemigo retiene. Si usted y yo en el día de hoy no estamos disfrutando de estas bendiciones espirituales que nos corresponden como hijos de Dios, entonces debemos reconocer que tenemos que pelear una batalla. El enemigo retiene su poder sobre el territorio y no nos permitirá disfrutar de nuestra libertad o la victoria sin presentar una cruel batalla. Necesitamos pelear ese territorio que el Señor ya nos entregó. Necesitamos liderar ese territorio que el Señor ya nos lo dio. En Primera de Juan capítulo 5, verso 5, en la traducción del lenguaje actual dice: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Necesitamos vencer al mundo y a su maldad. O sea que vencemos al mundo por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe o cuántos se van a levantar en fe esta mañana? ¿Cuántos? En fe. El testimonio del Espíritu es importante para nuestras vidas. Y aquí vamos a entrar en otra sección en donde habla que el testimonio del Espíritu, el testimonio acerca del Hijo de Dios, dice. Vamos a leer el verso 6, el 7 y el 8. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora me van a decir: a ver, pastor, esto es complicado. A ver, ¿esto cómo se entiende? Y yo he hecho los deberes, así que les voy a decir. En Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 y 8, del 6 al 8. Vamos nosotros a ver en la traducción del lenguaje actual. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua. Y al morir derramó su sangre. ¿Se acuerdan? Cuando al morir derramó su sangre, pero también derramó agua. ¿Se acuerdan cuando fue al costado el soldado y clavó la lanza en el costado de Jesús? ¿Recuerdan? Salió no solamente sangre, sino también agua. El Espíritu de Dios es el testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad.
Acuérdense que nadie puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Nadie puede decir que el Espíritu Santo es mentiroso. Dice que será perdonado la blasfemia contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo ni nos metamos. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz, y los tres dicen lo mismo. Es el testimonio. El Señor Jesús dijo a los discípulos que entre su muerte y resurrección y el día de Pentecostés debían de quedarse en Jerusalén, recuerdan, y no hacer nada, permanecer inactivos, es decir, que no tenían que dar testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque ellos no podrían llevar a cabo ese ministerio con eficacia sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien ha de salvarse, no solo la muerte redentora de Cristo es esencial, sino también la acción del Espíritu de Dios en los corazones y en las vidas. Acuérdese lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo es importante. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica hacia su corazón. La aplica a su corazón. Es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios por medio de la obra del Señor, la obra redentora de la cruz. La palabra de Dios es el único agente limpiador milagroso que existe en el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y por cierto que lo puede limpiar completamente, dice, ¿no? Puede producir una limpieza integral y puede salvarle. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 23, dice, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios presenta a Cristo, quien derramó su sangre por sus pecados y los míos. ¡Wow! Es importante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, importante tanto como la obra de Cristo en nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación que se nos está dando en esta mañana! Verso 9 de 1 de Juan capítulo 5. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, ¿cuál es el testimonio del mundo? ¿Cuál es el testimonio de los hombres del mundo? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el testimonio? Lo habíamos estado viendo arriba, ¿no? ¿Qué significa el cosmos? El testimonio del mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es este testimonio? Vamos a buscarlo aquí arribita, donde dice, ¿no? El testimonio del mundo. A ver si lo encuentro. Del cosmos. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Lo que estábamos diciendo. A ver, aquí. El testimonio del mundo. Dice. Ay, se me ha perdido ahora. Un momentito. Aquí más arriba. Aquí. El testimonio del mundo. Ay, se me va, cada vez se me va. Ahora, ya, por fin. Es decir, todas las organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, su avaricia, sus enfermedades, toda la depravación, todos los pecados terribles que hay. Ese es el testimonio del mundo. Ese es el testimonio del hombre. Amén. Nosotros queremos ver el testimonio de Dios.
es importante para nuestras vidas. ¿Qué testimonio vamos a recibir en nuestras vidas el día de hoy? Entonces dice, y Juan dijo aquí, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hoy Dios nos está dando noticias en cuanto a todos los asuntos. Las noticias que Él da son buenas noticias. Se refieren a su Hijo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Entonces, ¿qué testimonio quiere usted? ¿El testimonio del mundo, de los hombres, o el testimonio de Dios? Nosotros escogemos aquí. Ahora el verso 10 y 11 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice aquí que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si usted ha confiado en Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios ahora mismo mora dentro de usted y testifica todas las verdades de la palabra de Dios en su vida que son ciertas. ¡Wow! El versículo 10 continúa diciendo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, que si usted no cree en Dios, esa respuesta negativa se añade a sus otros pecados, implicando que Él es mentiroso. Dice, confía en Cristo, Dios dice. En esta mañana dice, Él te salvará. Si usted responde, pero yo no necesito confiar en Cristo para ser salvo, entonces usted está llamando a Dios mentiroso. ¡Wow! No hagamos al Señor mentiroso. La palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Algunos han tenido que escuchar directamente las enseñanzas de la palabra de Dios para ser conscientes de que eran pecadores. Acuérdense. Y por lo tanto necesitaban a Cristo como su Salvador. La palabra dice que no hay ni uno que no haya cometido pecado. Así es que tenemos entonces el testimonio. La vida eterna consiste en tener a Cristo. Se reduce a este único punto. Este es el evangelio reducido a pocas palabras. Este es el examen o prueba más sencilla a la que una persona se tiene que someter. La vida eterna consiste en tener a Cristo en su vida. Consiste netamente en tener y dejar que el Espíritu Santo traiga el testimonio del Hijo a nuestras vidas. Se haga carne, ¿cómo se puede decir? Se me acaba de ir la palabra, Señor Espíritu Santo, ayúdame con esta palabra que necesito hablarla en esta. No rechace a la obra de Dios por usted, por mí. No rechace a la obra de Cristo. No haga de Dios un mentiroso, porque cuando negamos, cuando rechazamos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¡Wow! Y es un pecado más a su lista. Verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¡Wow! Primera de Juan, vamos a leer en el lenguaje traducción actual. Dice, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Más claro no se puede decir.
Más claro el Señor no nos puede hablar. Más claro el apóstol Juan no nos puede explicar. Necesitamos tener al Hijo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos tener el testimonio de Dios en nuestras vidas, no del mundo. Necesitamos vencer al mundo por medio de la fe en Cristo. Necesitamos vencer al mundo por medio de la fe. Y eso solamente el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas. Él es nuestro amigo, Él es nuestro fiel amigo, Él es nuestro consolador, nuestro maestro. Vayamos a Él confiadamente, que la realidad de la palabra, del Espíritu, del Hijo y del Padre se haga realidad en tu vida en esta mañana. Padre, en este mañana, Señor, que esta palabra sea carne en nuestras vidas, que estemos una y otra vez, meditando en esta palabra. El amor de Dios es fundamental para que nuestra comunidad cristiana, nuestra comunidad de hermanos, nuestra comunidad de la familia de Dios pueda sobrevivir, pueda crecer, pueda caminar. Es importante para Dios. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestros hijos se pelean, se matan? Nos sentiríamos muy tristes. Asimismo, el corazón de Dios se siente cuando sus hijos se pelean, se odian, se aborrecen. Por eso es necesario que nos amemos. Amémonos en el amor del Señor. Amémonos con el amor de Dios, el amor de Cristo, que Él dio su vida por nosotros. Nos ha traído fe, nos ha dado al Espíritu Santo de Dios, que podamos nosotros cumplir sus mandamientos. Que en esta mañana tengas un día de victoria y que venzas al mundo por medio de la fe. Que esa fe crezca cada vez más y más y más y más y más en tu vida, para que podamos hacerle frente ahora mismo a esta situación. ¿Saben qué? En las fases que estamos entrando necesitamos de mucha fe, porque vamos a convivir con el virus. Y necesitamos fe para que nuestra fe haga milagros en nuestras vidas, nuestras familias, para que haga milagros en nosotros. Caminemos en fe, guardémonos en fe. Que el Señor en esta mañana te traiga sorpresas agradables a tu vida. Ten fe, mi hermano, mi hermana, no desmayes. Levántate, levántate y resplandece, porque la luz de Cristo está en tu vida, ha renacido en tu vida. Amén. Tengas un día de victoria en esta mañana, en este día, y que nos vemos a las 11 en el culto matinal. Amén. Un besito muy grande, un saludo del pastor, y que el Señor te guarde.